Bueno, buen día a todas y todos. Eh, Prometo, creo que esta va a ser la última vez que hago una presentación sobre Dart. Creo que hay varios que ya, o por lo menos sobre este resumen de Dart, hay varios que ya han visto en diferentes oportunidades. Siempre traigo algo nuevo, pero bueno, vamos a ver cómo funciona porque tuvimos que hacer como mi presentación de una cantidad de videos y voy a empezar con el primero, que es lo que pensábamos artísticamente de lo que iba a ocurrir con la misión DART. La misión DART es una misión de la NASA que se iba a aproximar al sistema binario Didymos-Dimorphos e iba a impactar en Dimorphos, produciendo este cráter y esta eyecta en forma cónica, que era el diseño, la idea que teníamos originalmente. El objetivo de la misión, como dice ahí al principio, era testear una prueba de redireccionamiento de un asteroide. O sea, era una misión más tecnológica que científica, pero obviamente tenía una cantidad de resultados científicos que era lo que nos interesaba a nosotros. DART significa Double Asteroid Redirection Test. Bueno, quiero que se queden con esta imagen porque vamos a ver qué es lo que finalmente sucedió. Se lanzó en el 2021, impactó en el asteroide Dimorphos el 26 de septiembre del 2022, a esa hora, hace un poco más de un año. Momentos o días antes del impacto se liberó un pequeño CubeSat, el Lycia Cube, que luego, unos minutos después, hizo una aproximación para ver lo que había sucedido. DART, en el momento del impacto, tenía una masa de unos 580 kilos, impactando a una velocidad de unos 6 kilómetros, ahí está mal, 6 kilómetros por segundo. Dimorphos es un asteroide binario, o sea, es el satélite de un binario que tiene como objeto principal a Didymos de 1200 metros y Dimorphos tiene unos 150 metros de diámetro. 760 metros de Didymos, la separación es de 1200 metros. Y inicialmente se pensaba tener otra sonda europea, que era AIM, que iba a estar rondando el sistema para ver más en detalle, pero eso no sucedió. Finalmente lo único que se tuvo es Lycia Cube y las observaciones desde tierra, que en ese momento estaba a unos 11 millones de kilómetros. Bueno, esto fue lo que se vio desde la perspectiva de la misión DART, o sea, desde la sonda DART. Es como estar parado en la misión y ir aproximándose, ir enfocando cada vez más y tratar de impactar lo más al centro posible de Dimorphos. Y como ven, realmente fue lo que ocurrió. ¿Ah? Vamos hacia atrás, perdón. Ver un poco de vuelta, quizás. A ver si... No, para aquí. Ahora, para adelante. La sonda, el primer objetivo era tratar de impactarlo más al centro, con lo cual iba a tener que hacer ajustes periódicos y frecuentes de su redireccionamiento para tratar de impactar lo más al centro posible. Y la última imagen está cortada porque impactó y se destruyó la sonda. O sea que ya ahí el camarógrafo perdió conocimiento y no se pudo transmitir más señales. Bueno, la sonda fue un éxito total. Obviamente se siguió desde el centro de control, que en este caso estaba en APJ, en APL, perdón, en Johns Hopkins, pero también hicimos una cantidad de actividades. Nosotros desde el Planetario Montevideo, quizás algunos lo reconocen, hicimos la transmisión en vivo y bueno, también fue divertido, digamos, seguir toda la misión. Bien, se publicaron una cantidad de artículos. Yo creo que en este resumen voy a intentar poner más o menos datos de una veintena de artículos, pero ya van más de 150 artículos publicados. Y bueno, algunos de ellos he tenido participación más o menos relevante. Estos son los que se publicaron en un número especial de Nature, del cual voy a hablar de algunos de ellos. Lo primero era que, bueno, esto se siguió con una batería de telescopios distribuidos por todo el mundo. En el momento del impacto, la región, digamos, donde se veía era esencialmente esta zona de acá, de África y quizás también Medio Oriente. Y entonces hubo observaciones desde Namibia, Sudáfrica, Kenia, Israel
y algunas otras que voy a mencionar. Después, con el paso de las horas, comenzó a observarse desde América del Sur, América del Norte, y al cabo de los días se observó desde muchas partes. También es importante señalar que se observó desde el espacio con 3 misiones, con el Hubble Space Telescope, con el James Webb. Fue la primera vez que en forma simultánea James Webb y Hubble estaban observando el mismo objeto, y también con la sonda espacial Lucy, que va rumbo hacia los los asteroides troyanos, y ahí entonces también tomó imágenes. Pero ven que se observó desde todos los continentes, incluyendo Antártica. Bueno, empecemos a presentar algunos datos. Primero es la aproximación y el impacto de DART. Estas son las imágenes que mostraba. La región de impacto es justamente esta que está acá, entre estas rocas que están aquí. Ahí teníamos una medición más exacta de los parámetros tanto de dídimos como de dimorfos y de la separación. Esto fue publicado en ese artículo de Dali. Se pudo reproducir bastante precisamente cómo se dio el impacto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la sonda traía sus paneles solares, con lo cual no es que estamos impactando como nosotros decimos en los cursos de física, una vasca esférica, sino era una sonda espacial con su estructura, y entonces eso complica, y más que justo dio, como ven ustedes, entre dos rocas de tamaño relativamente comparable al de la propia sonda. ¿Cuál fue el desvío? Bueno, eso se pudo, como decíamos, no teníamos una sonda que pudiera medir el desvío in situ, entonces eso se hizo mediante dos técnicas, una de la cual ustedes ya hemos hablado varias oportunidades, que son las ocultaciones. En este caso serían las ocultaciones mutuas o los eventos mutuos entre dídimos y dimorfos. Dídimos al orbitar en torno, dimorfos al orbitar en torno a dídimos produce estos dos eclipses, que son el primario y el secundario, con dos profundidades diferentes, ¿tá? Primary and secondary eclipse, y con la separación de los eclipses podemos tener una medida muy precisa del período. Lo que se intentaba con esta misión era cambiar el período orbital de dimorfos en torno a dídimos. Había medidas anteriores y medidas posteriores. La otra técnica que se utilizó fue radar. Mediante radar lo que se podía hacer es medir la velocidad en la dirección de la visual y detectar ambos objetos, dimorfos y dídimos. Y entonces, por ejemplo, esta es, en términos de observación de radar, la detección de dídimos. En el eje vertical está la distancia a dídimos, y en el eje horizontal la velocidad de rotación. Entonces, por efecto Doppler, tenemos una parte que se corre hacia el rojo y otra parte que se corre hacia el azul. Bueno, estamos obviamente en la región de las ondas de radar, digo, no es precisamente los colores, pero entonces tenemos ese ancho. Y la posición de dimorfos sería esa en las observaciones, mientras que la posición esperada de dimorfos, si no hubiera habido desvío, si no hubiera habido impacto, es esa otra que está marcando. Con lo cual hay una clara separación entre la posición observada y la posición predicha debido justamente al desvío. ¿Cuánto fue el desvío? Bueno, de unos 33 minutos. El periodo pasó de 11 horas 55 minutos a 11 horas 22 minutos y un cambio de la velocidad a lo largo de la órbita de menos 2,7 milímetros por segundo. Bastante más de lo que esperábamos, o sea, tanto en términos técnicos y en términos de predicciones, estos 30 y pico de minutos que se desvió. Bueno, también hay evidencia que el sistema demoró más de un mes en estabilizar su evolución dinámica. Eso es un tema dinámico muy interesante, por eso lo que planteaba justamente a la pregunta que le hacía a Silvio el otro día sobre el tema de la evolución de mareas. Pudo haber habido una reducción del periodo inicial brusca y luego una gradual más suave, y un aumento de la excentricidad de la órbita de dimorfos y una precesión de los ábsides.
Bueno, de las cosas que he trabajado más es en relación al material eyectado. Acá tenemos diferentes momentos. Ese es el momento inicial, observaciones de Sudáfrica que ustedes ven, y tenemos lo que llamamos el tar fart. No es necesario hacer la traducción en cada uno de los idiomas. Esa emisión inicial de algo que no sabíamos qué era, que finalmente con otras observaciones bastante interesantes se pudo ver que era una nube de gas y algo de polvo, que es lo que está, pero viajando a muy alta velocidad. Vean ustedes que esto fue apenas unos pocos minutos. Estamos hablando de que la velocidad en este caso era de más de 1000 metros por segundo de separación. ¿Qué es lo que se observó? Bueno, estas observaciones, bueno, yo referí de este paper y realmente es llamativo. Observaciones hechas de Kazajistán con un telescopio de 1,5 metros, pero con una masa de aire de 4,8, altura 12 grados. Pero esas observaciones, con esas condiciones, para los observadores lo tienen muy claro, fueron tremendamente importantes para detectar que esa nube estaba compuesta por emisiones de metales alcalinos como sodio, litio y potasio. Entonces, eso fue lo que se emitió inicialmente y obviamente llevó consigo algo de polvo, y eso es lo que nosotros vemos. Bien, otro hecho interesante es las posibilidades que nos brindan los pequeños telescopios. Estas observaciones fueron hechas desde la isla de Reunión con este telescopio, Eevee-Scope, capaz que alguno lo conoce. Son unos telescopios muy pequeñitos, entran en esa mochila, y bueno, con esa se pudo obtener esta curva de luz del momento inicial. Y entonces ven que hay un brusco aumento del brillo y después una disminución bastante rápida y luego una disminución que va a seguir a lo largo de los días bastante paulatina. Pero también analizar, entender cómo se da esto es importante. Esto también apareció en uno de los artículos de Nature. Bueno, y después tenemos las observaciones con más detalle, como las observaciones desde el Hubble y desde el James Webb, que decíamos, primera vez que se observa en forma simultánea. Estos son 5 horas después del impacto. Ven ustedes la nube de material que está saliendo y que vamos a ver que tiene una estructura bastante compleja. Luego comenzaron a haber observaciones a lo largo de los días. Yo creo que esta no está saliendo. Bien, ahí. Esas son una secuencia de imágenes desde el VLT. Ven ustedes cómo se va formando la cola antisolar de polvo, que luego la vemos más desarrollada en esas otras secuencias de imágenes. Bueno, entender cómo se da este proceso, cómo fue la formación de la cola, fue una de las cosas que estuvimos trabajando más. A ver, creo que me adelanté varias. No, siempre le doy pensando que... No, está bien. Bien, entonces, respecto a la estructura, tenemos aquí varias partes. Un ejecta cone, un cono de eyección, con una forma obviamente cónica, de un ángulo de cono muy amplio, casi 150 grados, 140 grados de ángulo de cono, y luego la formación de la cola antisolar. La cola antisolar, ahora después lo voy a comentar, se forma básicamente por los mismos fenómenos que estuvimos hablando y de los cuales hablaba Romina. Así que toda la explicación que dio Romina me sirve para no andar mucho. Acá estamos hablando de la presión de radiación solar. También se llega a observar una estructura difusa, como ustedes ven en el gráfico de más abajo, y se puede observar una cola doble en algún momento de las observaciones. Estas son las primeras semanas después del impacto. Bueno, se hicieron análisis obviamente de las colas, pero también del brillo. Ahí ven el decaimiento del brillo del conjunto, digamos, no hay en esta posibilidad de separar entre dimorfos y dídimos, es todo el brillo de dídimos, y ven que hay un paulatino decaimiento del brillo hasta alcanzar al cabo de unas 3 semanas el valor del brillo nuclear de dídimos y ahí entonces estabilizarse. Pero si uno ve más en detalle, vemos que esa caída paulatina tiene algunos bumps, tiene algunas
no llegan a ser aumentos, pero sí no es un decaimiento uniforme, sino hay unos pequeños caídas, pequeños abrillantamientos que también hay que tratar de explicarlos. Bien, esta es una secuencia de imágenes del HCT, en la cual ven la evolución de la cola a lo largo de los días y de las estructuras iniciales. Y esta es otra con mayor duración. La anterior fue ya publicada, esta todavía no está publicada. Y ven que se llega a detectar la cola hasta más de 250 días después del impacto. ¿Ah? Vean ustedes, obviamente va decreciendo el brillo, pero la cola se vio por tan largo tiempo. De hecho, esta es la última del 30 de junio del 2023, ya 276 días y todavía se ve la cola. Después de ahí ya no se pudo observar más por estar cerca del sol y recién ahora, en los próximos meses, se va a retomar las observaciones. Bueno, sobre el modelo de eyección de polvo, era un poco lo que decía del trabajo de Romina. Es un trabajo que estuvimos desarrollando con Fernando Moreno, Adriano Campo Bogatín y sus respectivos colaboradores, utilizando, bueno, básicamente las cosas que decía Romina, pero justamente hubo que hacer algunas adaptaciones. La primera es que considerar más de una fuente de generación de polvo. Una fuente además de diferentes distribuciones de velocidades. Una fuente de distribución hemisférica de baja velocidad, apenas superior a la velocidad de eyección, de escape del material sobre la superficie de dimorfos. La velocidad de escape de la superficie de dimorfos es de 9 centímetros por segundo. La velocidad de escape del sistema es 25 centímetros por segundo. Entonces estamos hablando de velocidades de apenas unos pocos centímetros por segundo para elevar el material. Bueno, esto ya es mucho más que 25 centímetros por segundo, apenas algo así. Entonces, y después una emisión cónica sí, más rápida. Pero a su vez, también la distribución de partículas no fue suficiente con considerar una única distribución de tamaños con una función de power law, con una función de distribución de potencia, sino una broken power law, o sea, con dos índices diferentes quebrándose en un cierto valor. Estamos hablando de partículas de micrones, milímetros y hasta unos pocos centímetros. Entonces, como hacíamos, bueno, un poco justamente lo que decía Romina, tomamos las observaciones, en particular en este caso lo que hacíamos es medir el perfil de brillo a lo largo de la cola, son esos gráficos que están ahí arriba, y ajustarlo a diferentes modelos. El modelo de arriba a la izquierda es con una single power law, con ese exponente, y como ven hay una discrepancia entre la curva negra y la curva roja, que es el modelo, especialmente en esa zona. Pero cuando incorporamos una broken power law cortándose a 3 milímetros y con dos exponentes, uno menos 2,5 y otro menos 3,7, se logra un mejor ajuste entre la observación y el modelo. Así que ya ese es un resultado científico interesante porque está marcando una distribución de tamaños compleja de las partículas de polvo. También se pueden hacer con esos modelos de Fernando ajustes en la izquierda tenemos observaciones, a la derecha tenemos los modelos y se pueden reproducir tanto la estructura cónica como la cola de polvo. Pero para poder reproducir esta segunda cola que se observa algunos días después, fue necesario introducir otro componente de la eyección, que es una emisión tardía isotrópica de baja velocidad. Entonces, con esa segunda emisión ocurrida 4 o 5 días después, se logra reproducir esa segunda cola y el abrillantamiento que veíamos algunos días después. Ese bump que se observa se logra reproducir recién utilizando esa tercera mecanismo de emisión. A su vez, también el modelo tiene una versión más compleja que incluye el sistema binario. Bueno, seguimos.
Pero como decía, una de las cosas más interesantes es que 9 meses después seguíamos viendo la cola. La cola se va produciendo por partículas de polvo que se van liberando, y estas partículas de polvo se liberan por presión de radiación más rápidamente las más pequeñas y mucho más lentamente las más grandes. Entonces, para que 9 meses después del impacto todavía hubiera partículas escapando por presión de radiación, estamos hablando de partículas muy grandes. Y esto es un poco lo que intenta explicar este gráfico, no voy a entrar en detalle, pero para poder explicar las partículas que estamos observando 9 meses después, necesitamos que se estén escapando partículas de 20 centímetros, 200 milímetros, a velocidades excesivamente bajas para lo que son nuestros preconceptos respecto a la formación de cráteres y de la formación de impactos. Entonces, también nos está dando indicios esto de una serie de procesos que quizás no entendiéramos bien antes del experimento DART. Bueno, decíamos que Alicia Cube hizo una aproximación unos segundos, minutos después, y se pudo ver. Estas son imágenes. Alicia Cube tenía una de las cámaras medio fuera de foco, entonces no se llega a ver muy bien, pero ven ustedes la estructura compleja y, perdón, ahí vemos la secuencia de imágenes cuando hizo esa aproximación y ver el material eyectado desde diferentes perspectivas. Vean ustedes, piensen en un camarógrafo que se va aproximando y va siguiendo al objeto y entonces le va cambiando la vista. En particular, ahora voy a referirme a una de las vistas laterales donde se ve de perfil claramente el cono. Bueno, como ven, la estructura es bastante compleja, con filamentos y estructuras complejas, una cantidad de filamentos y hasta ciertos clamps de materiales, que nos dan indicio de que se estaba emitiendo material a diferentes velocidades, con diferentes estructuras, con diferentes tamaños. Bueno, ¿cómo se produce esta actividad? Bueno, este es un viejo esquema que lo he modernizado, pero sigue estando más o menos en la misma versión. Una de las cuestiones que nosotros propusimos y que después voy a comentar con más detalle es la idea de shaking. Voy a ir, entonces, con esa información llegamos un poco a esta idea de que era muy posible que no se llegara a ver el núcleo de dimorfos en el momento del impacto por la cantidad de polvo que se había emitido. Eso fue un artículo que publicamos justo antes de la... Y en particular el tema del material eyectado, que tenía esta forma tan abierta, digamos, de cono. En particular, bueno, como decía, esto implicaba que el área de donde están saliendo las partículas tenga que ser muy grande en la superficie de dimorfos, quizás del orden de cuarta parte de la superficie emitiendo polvo. Y para eso se manejaron diferentes hipótesis. Inicialmente teníamos esta idea con los códigos SPH de que iba a ser una estructura cónica saliendo desde la superficie. Bueno, esto es lo que no es lo que se ve. Esto no es lo que se ve, sino lo que se ve es que el material estaba saliendo de un área bastante mayor. Un artículo reciente de Sabina Raducan intenta con los códigos SPH modelar esto, pero las consecuencias es que el área afectada sería extremadamente grande. Nosotros lo que decimos como hipótesis alternativa es justamente este efecto Cocoa, del cual digo, no llegué a hablar demasiado, pero básicamente que hubo una liberación de material de gran parte de la superficie por un shaking, una sacudida de la superficie debido a la propagación de la onda sísmica generada por el impacto. Bueno, después otro de los aspectos que también comenté en alguno, creo que fue el trabajo de Julio, se detectaron una cantidad de boulders de tamaños considerables, desde metros hasta 7, 8 metros, tanto en imágenes iniciales como en imágenes posteriores con el HCT, y con eso se pudo medir, por ejemplo, la velocidad, tener la velocidad. Hicimos un modelo de cómo iba a continuar ese proceso de emisión de boulders.
Y una de las cosas interesantes también para los que hacen dinámica es que si uno considera la cantidad de boulders eyectados a lo largo de varias semanas, meses o años después, encuentra que esto está modulado por la distancia perihélica de Didymos por un efecto de cambio, digamos, de las curvas de cero velocidad. Y bueno, en eso capaz que Otton, que ha trabajado sobre estos temas, también puede estar interesado, porque es bastante interesante el hecho de que, por ejemplo, va a haber un pico de emisión de boulders que han quedado capturados en ese tipo de dinámica bastante compleja dentro de fin de este año. Bueno, esto me voy a saltear porque era uno de los objetivos centrales, medir la transferencia de momento, que se encontró que es un efecto bastante eficiente el desviar un asteroide con esta técnica, con un aumento del momento, un factor de aumento del momento de 3,6. Y para ir terminando, algo de la geología de la superficie, se hizo un conteo de boulders de Pajola y colaboradores. Yo he estado trabajando también con ese conteo y en particular extendiéndolo, combinándolo, como lo hicimos con Santiago Rolán, allá cuando él era joven, y estábamos con los COSPAR, como lo hicimos con Itokawa. ¿Y por qué voy a volver con eso Itokawa? Porque lo que encontramos con este conteo de boulders es que la distribución de tamaños no debe ser una distribución de single power law, sino más bien una distribución de tipo Weibull. Un single power law no ajusta bien a esto y entonces es necesaria una distribución de Weibull. ¿Y por qué es interesante? Porque allá cuando Santiago era joven, y yo un poco tanto, publicamos un artículo con Santiago, Santiago y Sebastián, un conteo de boulders en Itokawa, y en ese momento hablamos de una broken power law, porque justamente lo que hacíamos era combinar. Bueno, reinterpretando eso que vimos en el 2007, creo que no, sí, 2007 empezamos y el artículo salió, quizás lo que estábamos viendo era una Weibull, y bueno, no teníamos datos suficientes, y la distribución de Weibull. Y bueno, ¿cómo surge la distribución de Weibull? Esto es otro aspecto interesante. La distribución de Weibull, a diferencia de la distribución de Power Law, surge de procesos de grinding, milling and crushing. ¿tá? O sea, cuando uno agarra rocas y empieza a pulverizarlas. ¿tá? Y entonces, bueno, ¿qué es el proceso? ¿Cuál es el proceso que está pulverizando las rocas en estos sistemas? Que ya lo hemos visto en más de un caso, Itokawa, Dimorphos, y también puede haber indicios en otro. No da para entrar en eso, bueno, creo que... pero también, si uno combina ahora la distribución de tamaños de boulders en la superficie con la distribución de tamaños de partículas en la cola, no puede ajustar una única y capaz que tiene una wavy size frequency distribution, o sea, con varias, ¿tá? Como hemos visto también en otros casos. Bueno, termino. Se cumplieron todos los objetivos de la misión: impactar el asteroide, desviarlo, medirlo y determinar, pero hay una cantidad de otros datos, como por ejemplo todo lo referido al material eyectado, la distribución de tamaños, etc. Pero quedan, y eso era un poco el título inicial, una cantidad de temas para resolver. Realmente, ¿cuál es la distribución de tamaños? ¿Cómo se combina toda la distribución de tamaños, desde metros hasta milímetros? ¿Cuál es la cantidad total de masa eyectada? ¿Cuál ha sido la deformación macroscópica de Dimorphos? Y para eso, entonces, y otra serie de cosas, va a ser necesario la misión que voy a solamente mostrar el titular, y también una consecuencia es rever los procesos de formación de asteroides activos, que quizás fue la motivación inicial de por qué me metí en esta misión DART. Lo que hicimos con DART fue crear, como le pusimos nosotros, un asteroide activo artificial. Y eso fue después utilizado. Ahora, en el 2026, ahora a fin de año se lanza ERA y llega en el 2026 y nos va a permitir resolver algunas de estas preguntas. Y con eso termino. Estos datos de la misión ERA, 8 de octubre, desde Cabo Cañaveral se lanza. Bueno, algunos de los artículos que ya se han publicado, 150 artículos, 75 en este año.
Esos son los que he participado y estos son los artículos en los cuales me basé para esta presentación. Muchas gracias. Empezar con Roland. Buena charla. No, quería hacerte una pregunta. Ahí justo al final mencionaste que la determinación de la cantidad de masa eyectada es una de las cosas pendientes, pero ¿no hay ninguna estimación, más o menos con todos los boulders que salieron y polvo, de la masa que se ha perdido? El tema es que no hay nadie que se haya puesto a juntar toda la información. Están los que trabajan en la cola y en el material eyectado, y están los que trabajan en los boulders. Y por otra parte, también tenés una variedad muy grande de velocidades. Estamos hablando de velocidades que van desde centímetros por segundo hasta, como decía, 1000 metros por segundo. ¿Cuál es la contribución en cada uno de los rangos? Tampoco es. Y eso no solo es relevante para saber la cantidad, sino también es relevante para saber quién contribuye más al famoso beta, a ese factor de incremento del momento lineal. Entonces, todavía lo que falta es empezar a juntar toda esta información. El problema principal, y quizás el desafío para una comunidad como la nuestra, es que la misión DART en términos económicos, financieros, ya terminó. Terminó en septiembre de 2023. Entonces, gran parte de los investigadores norteamericanos ahora están en otros temas. Y toda esa cantidad de datos está disponible para poder, quedan una cantidad de artículos para publicar, pero hacer ese trabajo de juntar esa información, bueno, es lo que hemos intentado hacer en los COSPAR, el Capacity Building Workshop, ese tipo de cosas. O sea, utilizar todo eso que se genera desde otra perspectiva. Algo se está haciendo en ERA, pero también hay otras preocupaciones. Entonces, hay un desafío interesante ahí para juntar toda esa información. Pero de la parte dinámica, digamos, analizando la parte dinámica únicamente ya no se puede estimar más o menos. Dinámicamente, la cantidad de material que quedó en órbita en torno al sistema debe haber sido medio baja. Pero también eso complejiza el tema, porque tenés un sistema binario, hay una parte que quedó en órbita, hay otra parte que salió eyectada, hay muchas fuentes y no hay nadie que se ha puesto todavía a pensarlo globalmente. Gonzalo, pregunta, curiosidad en realidad. Cuando tratan de explicar la duración de la cola a lo largo de los días y estiman que deberían levantarse boulders, digamos, muy grandes a baja velocidad, lo cual me parece extraño porque no sé si hay sublimación de hielos o algo como para levantar eso. ¿No puede ser que eso fue eyectado durante el impacto, permaneció en esa zona por ser de gran tamaño y después hay una fragmentación en cascada? A ver, no hay ningún tipo de actividad de tipo cometario en este caso. O sea, no, claro. Por eso hablo de los asteroides activos artificiales. Yo he presentado en otros talleres anteriores que soy muy cuestionador de que los main belt comets o active asteroids estén generados por sublimación. Para mí, gran parte de ellos es solamente este tipo de procesos. Entonces, sí, quedó material en órbita, quedó material eyectado a muy baja velocidad y el otro problema que hay es que los modelos que tenemos de cómo se genera esto son incompletos, digamos, porque básicamente trabajamos con dos tipos de modelos, SPH, del cual habló Rafael el otro día, y modelos DEM, que son los que yo estoy corriendo. Y ahí hay un conflicto, porque la situación intermedia no está bien reproducida por ninguno de los modelos. Entonces ahí es necesario también juntar modelos SPH con DEM para poder explicar este tipo de emisiones a muy baja velocidad. Creo que lo más importante de esto es que
hay una emisión, en el sentido de eyección más que emisión, de un conjunto importante de material a muy baja velocidad. Gonzalo, y lo que vos explicaste de la emisión en una gran área de emisión, que explicabas que podía ser por shaking, eso debe ser porque existen ondas S que se están transmitiendo por la superficie. Y si fuera así, vos tendrías que tener una emisión bastante intensa en las antípodas. Bueno, sí, ese tipo de cosas, creo que no sepas hablar de eso, Nair, no. Bueno. También es un tema que hemos estado trabajando, digamos, de cómo se propaga la onda hacia el interior. Eso lo hemos trabajado con Adriano y con los modelos DEM. Y en principio lo que estamos viendo es que hay una atenuación muy importante cuando se propaga la onda hacia el interior y no llega a pasar del centro, pero sí logra afectar a toda la superficie. Hay como lo que quería mostrar en nuestros modelos, digamos, lo que se ve es más atrás, perdón, acá. Si ustedes ven, acá es azul, velocidad positiva hacia el interior, rojo, velocidad negativa hacia el exterior. Entonces, comienza a propagarse la onda, pero hay como un rebote y entonces eso es lo que hace que salgan partículas en la superficie. ¿Tá? O sea, entenderlo desde una perspectiva ondas P y S es difícil porque es un medio granular. ¿Ah? Bueno, a eso iba. O sea, ¿es una especie de Ravel Pile o algo por el Sí, estilo? todos los modelos estos son Ravel Pi. Está perfecto. Mismo los modelos SPH intentan ser Ravel Pi. Bueno, dejamos el resto de las preguntas para el coffee break. Muchas gracias, Gonzalo.